no pinta bien nada en el país. La situación política muestra graves grietas, ¿verdad? Seguimos con la misma cultura de elegir candidatos que no están calificados para sus cargos. El presupuesto que se aprobó el año pasado no obedece las prioridades del país. Las reglas electorales que se han planteado siguen prácticamente siendo las mismas con las que fuimos a elecciones en el 2017. La cosa no pinta bien. Yo creo que la gran esperanza es que se construya ciudadanía, que se construya un diálogo que en el mediano plazo permita que hayan cambios importantes, ¿no? Informes del Departamento de Estado sobre el narcotráfico en Honduras con relación a esta información de cómo va a estar Honduras, es decir, cuál es el futuro, qué nos espera los hondureños. Sí, yo creo que hay que saber leer ese informe. En el Departamento de Estado alaba, por un lado, los esfuerzos que se han hecho en el país para combatir el narcotráfico, pero también dice que no han habido resultados, ¿no? De que sigue siendo Honduras una plataforma de paso de droga hacia los Estados Unidos. Y esto evidentemente debe de llamarnos a la reflexión, ¿verdad? Dice lo que ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones. Yo creo que contradice en el sentido de que Estados Unidos sigue viéndonos como una plataforma de entrada para la droga que va de paso desde aquel país, pese a los esfuerzos que conjuntamente ha hecho el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno hondureño. O sea, el informe destaca esto, pero al mismo tiempo dice que ha habido poco éxito al respecto, ¿verdad? El tema de la droga es un tema, lo que dice el presidente es otro tema. Son cosas que ha combatido contra el narcotráfico. Exactamente, pero son cosas distintas, ¿verdad? Prácticamente lo que se está diciendo ahí es que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, porque sí se reconoce eso, y hay que denotarlo, el país sigue siendo una plataforma de entrada de drogas hacia los Estados Unidos, y esto es preocupante para la imagen del país, ¿verdad? Porque tanto para el inversionista nacional como para el inversionista extranjero, que tiene un abanico de 194 países donde invertir, ¿verdad? Un país que muestra tan poca confiabilidad como Honduras, pues no es un destino adecuado, ¿no? Lleno de tantos escándalos, que a diario resurge un escándalo aquí en el país, eso mancha también la imagen. Sí, lamentablemente eso sucede siempre en periodos electorales, ¿verdad? Se quieren destapar cajas chinas, como dicen, para tratar de desviar la atención de los temas que son torales en el país, y como ustedes bien lo han indicado, son la reconstrucción del país. Recuerden que venimos de una depresión económica, prácticamente con una caída del 9% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y donde los indicadores sociales siguen mostrando serias limitantes, ¿verdad? La pobreza sigue rampante en el país. Tenemos, de acuerdo a las proyecciones que ha hecho la misma CEPAL, prácticamente un 70% de hogares en situación de pobreza, por encima de lo que había antes, cuando ya Honduras era uno de los países más pobres de América Latina, ¿verdad? Ahora tenemos más pobreza todavía, tenemos más desigualdad todavía, y el país muestra retos fiscales que no había tenido nunca en su historia, imagínense, y esto casi nadie lo ha dicho. 168.000 millones de lempiras es el presupuesto del gobierno central para este año, y solo 85.000 millones es la recaudación esperada. Es decir, se va a recaudar menos de la mitad de lo que el país se va a gastar. ¿De dónde va a salir el dinero para financiar el resto del gasto público? Pues de más deuda, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo el presupuesto que se aprobó. Entonces yo creo que es importante que en el país se haga una reflexión profunda sobre los cambios que necesitamos hacer para salir adelante. Tiene que ver todo este endeudamiento, tiene que ver también con la presión que ejerce Estados Unidos sobre el tema del narcotráfico, porque el narcotráfico también ha dejado todo este engranaje, toda esta problemática. Yo creo que más allá de la presión que puede ejercer Estados Unidos o no, tiene que ver con las posibilidades que el país tiene de recaudar. Hay que recordar que recaudar está en línea directa, la recaudación pública está en línea directa con la productividad que el país tiene. Entre más producción haya, más impuestos se recaudan. Y si el año 2020 teníamos previsto recaudar 109.000 millones de lempiras,
y en el año 2021 la predicción baja a 85.000, es que hay una conciencia clara en las autoridades de que algo malo está pasando en el país. El problema es que el presupuesto suele ser tan inflexible que no hay manera de bajarlo. Imagínense usted que solo en sueldos y salarios se van a gastar 48.000 millones de lempiras. Solo en pago del servicio de la deuda se van a gastar 42.000 millones de lempiras. Es decir, entre las dos, 48.000 más 42.000 millones, estamos hablando de 90.000 millones. O sea, ya con solo esos dos rubros estamos por encima de lo que se va a recaudar, ¿verdad? Y eso definitivamente tiene que hacernos reflexionar, porque hay que cambiar la forma de manejar la cosa pública en el país para que las cosas también puedan ir cambiando, ¿no? Licenciado, ¿y qué va a pasar con estos más de 70% de hondureños pobres y con esta crisis de empleo, que no se encuentra empleo? Bueno, mire, la gente en general siempre busca cómo sobrevivir. En Honduras, afortunadamente, a diferencia de lo que pasa en otros países o lo que ha pasado históricamente en otros países, no hay hambrunas fuertísimas como si las hay, por ejemplo, las ha habido en Corea del Norte, ¿verdad? La gente siempre haya que comer, lamentablemente, y supervive, ¿verdad? Pervive con lo que puede, ¿verdad? Ya sea yéndose al extranjero a trabajar, ya sea rascando de aquí o de allá, ¿verdad? Pero eso no va a mejorar la situación del país mientras no haya un ordenamiento institucional que permita dar incentivos a la población para que mejore su calidad de vida, ¿verdad? El gobierno tiene ese rol. Si algo puede hacer el gobierno es no estorbar, sino dar incentivos a la gente para que mejore, ¿verdad? La población hondureña, al igual que cualquier población humana, tiene la suficiente inteligencia para salir por sí misma de sus problemas, siempre y cuando se le den oportunidades y se le permita. En eso consiste el rol de un gobierno responsable y lamentablemente es lo que no hemos tenido. ¿Cuál va a ser el impacto ya después de 2 años? El café sube a $140 el quintal. ¿Qué impacto va a tener esto en la economía? Esto siempre tiene un impacto positivo en la economía, ¿verdad? Honduras, y esto hay que recordarlo siempre, es un país cuyo comportamiento económico está muy ligado a lo que pasa en el exterior. Lamentablemente, en el entorno mundial las cosas no han andado bien. La producción mundial ha caído también en general. Nuestros socios comerciales están también en recesión económica y las cosas no se ven bien para este año, pero si el precio del café sigue subiendo y Honduras mantiene su producción o la supera, pues esto siempre va a beneficiar a una gran cantidad de familias. Dinamiza la economía porque este es un rubro familiar. Por supuesto que ayuda y es una esperanza, pero no es una esperanza sostenible. Hay que tratar de buscar competitividad en otras áreas que le pueden dar mayor sostenibilidad al país.